con los tiempos modernos a los que concibe como menos favorables para las mujeres. Llega a decir, por ejemplo, que si el feminismo ha tomado en estos últimos tiempos la forma de una organización acabada en la que actúan energías capaces de sostener una lucha, ello solo se debe a las condiciones de la vida, al problema de la miseria que aún no está resuelto, al de la libre competencia en el cual el esfuerzo individual ofrece un máximo de energías para ser retribuido con un mínimo de remuneración. Así, Cáceres pareciera coincidir con la comprensión del feminismo como un hijo de la modernidad, aunque no por las mismas razones que alegarán las filósofas feministas posteriores como Celia Amorós o Amelia Valcárcel, ¿no? Que piensan al feminismo como un producto de la modernidad, en tanto sería un resultado de esa misma razón crítica que surge con el pensamiento ilustrado y que es un pensamiento que, así como sería clave para la ilustración y la racionalidad, más bien va a naturalizar la subordinación de las mujeres, y por eso es que estas filósofas feministas actuales en las que hago dicen que el feminismo es un hijo mal querido de la ilustración, ¿no? Porque es esa razón crítica del pensamiento ilustrado la que permite, ¿no?, este pensamiento feminista que confronta esa misma matriz ideológica que en autores como Rousseau, ¿no?, naturalizarían la subordinación de la mujer al hombre, por ejemplo, ¿no? En cambio, Cáceres va a ver esta relación de forma distinta. Ella ensalza el pasado por considerarlo, como ya mostraba la cita anterior, menos azaroso para las mujeres, ¿no? Y dice, la acción y opinión de las mujeres en el pasado era tenida en alta estima. De esta manera la mujer disfrutaba de ciertos privilegios, evitándose la ruda labor de la vida moderna. Además de las interseccionalidades de raza y clase que atraviesan su concepción de la mujer, porque cuando habla de la mujer siempre habla de las mujeres de un grupo socioracial muy específico, o no habla de otros grupos socioraciales en particular, ¿no? Incluso además de la defensa de este orden social más convencional, su proyecto reivindicativo en esta etapa de su pensamiento intelectual dista de lo que serían los proyectos y las agendas de las luchas feministas, de las feministas europeas que reclamaban derecho al voto, ¿no?, por ejemplo, y la agencia política. Su objeto son las reformas al curso que va tomando la modernidad, y sobre todo el reparo de la vulnerabilidad que sus nuevas dinámicas imponen a las mujeres en lugar de un aparente cuestionamiento radical al sistema patriarcal, ¿no? Y llega a decir también que si en la mujer existiese la fuerza de la iniciativa y de mando, algún pueblo habría mostrado como elemento dirigente al hombre secundario. Entonces, como que no hay posibilidad de ese liderazgo político femenino. Pero ese liderazgo que ella primero dice que es inviable y esa potencia que pareciera estarle negando a la mujer son aspectos que ella misma va a resaltar, ¿no?, en su mismo ensayo cuando se trata de historizar, por ejemplo, lo que está sucediendo con las feministas en Alemania o incluso en América Latina, ¿no? Hay un apartado bien interesante que se titula El feminismo en Berlín y que tiene que ver con la tesis doctoral de Cáceres que escribe en 1902, ¿no? Bueno, la tesis llamada Feminismo en Berlín, el apartado es sobre las feministas alemanas, y en ese apartado ella articula un sólido mapa de estos movimientos feministas en Alemania y sus distintas formas de intervención política y agencias sociales, así también revisa y como que cataloga sus proyectos pedagógicos y editoriales con revistas feministas que llevan a ser de distintas líneas ideológicas, anarquistas, socialistas, liberales, ¿no? Y ella como que recupera todo ese archivo y lo problematiza. Y al mismo tiempo habla de asociaciones que buscaban mejoras sociales y políticas para las mujeres. Por su parte, los apartados dedicados a las feministas peruanas exponen una tradición y política y visibilizan sobre todo las asociaciones que ellas configuraron para labrarse pasajes de ingreso a la modernidad mediante la educación y el reclamo del trabajo remunerado. Y allí destaca la mención que ya hace al Centro Social de Señoras, que es esta asociación que la misma Cáceres funda, ¿no?, en el Perú, y que va a ser clave para garantizar herramientas educativas y pedagógicas para las mujeres que les permitieran como cierta estabilidad y derechos laborales. Sin embargo, ella misma va a decir en este ensayo de las mujeres de ayer y de hoy, probablemente en un tono bien estratégico, que el Centro Social de Señoras no se propone prodigar conocimientos tan vastos como los que abarcan los colegios de varones en enseñanza secundaria, ni preparar a las señoritas para que lleguen al doctorado. Ella que además había sacado un doctorado recientemente, ¿no?, en Berlín. Pero dice, es decir, lo que intenta es, ¿no?, como nivelar a las mujeres y garantizar que tengan las condiciones para cumplir las funciones que la sociedad espera de ellas, ¿no? Es decir, se trata de un ideario feminista
que se presenta como anclado a las particularidades del contexto, ¿no? Ese contexto peruano en el que ella estaría operando, y que busca mejoras para las mujeres, sin alejarlas de lo que ella conceptualiza como su elevada misión de madre y educadora de sus hijos. Este tipo de enunciados revelan una apelación estratégica, lo que investigadoras claves en la crítica literaria feminista latinoamericana, como Francine Macielo, han denominado la doble voz, a la que apelaron las mujeres para desestabilizar las dicotomías y el talante monolítico del discurso histórico letrado patriarcal. Pues en la práctica, asociaciones como el Centro Social de Señoras fueron claves, como ya señalaba, para el reconocimiento político de las mujeres al brindarle una red de contención que la misma sociedad democrática del momento no les confería. La conciliación política como estrategia de adquisición de poder también se manifiesta en el balance final con un apartado titulado Feminismo, donde se exponen temas discutidos en los congresos feministas, como el Congreso Feminista en Buenos Aires en 1910, y las leyes que estos congresos impulsaron. Sin embargo, cuando habla de esas leyes que se lograron a partir de estos congresos, Cáceres dice que se trata de triunfos de la justicia social, ¿no? Y no triunfos del feminismo como tal, ¿no? Dice, en vano, abro cita acá, en vano las feministas que visten pantalones o las que recorren las calles blandiendo estandartes que invaden corporaciones, los pasillos de los ministerios, pretenderían atribuirse la promulgación de estas leyes, ni aun el haber sido las inspiradoras. Es decir, Cáceres aboga por un feminismo que pareciera estratégicamente no desmarcarse de los imperativos de bondad y eticidad establecidos por el sistema patriarcal, y tampoco de sensibilidades un tanto conservadoras, que también darían cuenta de una impronta de clase, ¿no? De allí también su compleja cercanía a valores católicos. Se dice que ella, bueno, recordarán que se casa con este gran escritor Enrique Gómez Carrillo, el matrimonio dura 9 meses, pero se dice que ella no se divorcia, sino que disuelve religiosamente el matrimonio, o sea, como que hay una tensión allí todavía, lo que sería acceder al divorcio como tal, ¿no? Entonces su postura, esto explicaría su postura, que por un buen tiempo va a ser ambivalente en lo tocante a estas búsquedas de derechos. No obstante, este ensayo se publica en 1909, y el recorrido de Cáceres es larguísimo, ¿no? Y como que su postura, así si ahora es un poco más convencional o conservadora, o estratégicamente conservadora, luego va a cambiar, ¿no? Significativamente. Así que eso también es interesante, porque hay que pensar estas autoras no encasilladas, ¿no? En un texto particular, sino como que pensar en toda la evolución del pensamiento intelectual, ¿no? Bien, por su parte, Sarela, novela feminista, como ya señalaba, de Leonor Espinosa de Menéndez, es una novela que no tiene fecha clara de publicación. Yo creo que se publica entre 1910 y 1914, a buscar por diferentes indicios en el texto y en la biografía de la autora. Y esta novela es bien interesante porque expone las vicisitudes de un grupo de mujeres que, pese a sus diferencias socioeconómicas, convergieron en el reconocimiento de su vulnerabilidad. Siguiendo un formato que dialoga con el marco estético ideológico realista, el texto muestra con crudeza la imposible sobrevivencia de las mujeres en una sociedad moderna que paradójicamente agudiza su desigualdad. A primera vista, la novela pareciera reivindicar al personaje de Sarela como prototipo de un feminismo utópicamente regenerador para la sociedad en crisis. Y acá esta utopía feminista que sería Sarela dialoga también con la utopía de María Jesús Alvarado, ¿no? Nuevas Cumbres, ¿no? Pero creo que no es tan utópico el texto como propongo en mi investigación. Sarela es una niña que habría sido mal comprada en su infancia por una mujer de clase alta, Luisa de Espanel, quien estaba casada con un hombre mayor y optó por la maternidad artificial como un recurso para garantizar su seguridad económica. Ella era una señora rica, ¿no? Que al ver que su esposo era mayor y que podría morir pronto y que ya tenía hijas de otro matrimonio, decide comprar a una niña, ¿no? Para garantizarse una seguridad económica, porque ese código civil no le reconocería ningún derecho a una viuda sin hijos, ¿no? Así el texto plantea las calculadoras reflexiones de Luisa, con su conciencia de la inseguridad a la que le condenaba el marco legal, ¿no? Y este espíritu calculador del personaje también caracteriza las decisiones de los padres biológicos de Sarela, la protagonista de la historia, que era una pareja joven que mantiene a la hija en la clandestinidad porque lo habían tenido fuera del matrimonio, y ese carácter ilegítimo de la niña podría representar una mancha para la carrera política ascendente del padre, ¿no? Que era Raimundo da Sara. Así, es el padre quien decide dejar a la niña bajo el cuidado temporal de 2 mujeres pobres, que son las que acceden a vender a Sarela. Cuando la madre de Sarela se entera de que la hija ha desaparecido, ¿no? El marido, que era el mismo que había pedido que lo mantuvieran en la clandestinidad,
le muestra todo su desprecio y la culpa por la desaparición de la niña y la condena por la supuesta falta de instinto materno. La poquísima estima de este hombre de Tazara hacia su mujer y, como lo muestra el texto, de las masculinidades en general hacia las mujeres en toda la novela, la llevaron a ella y a las dos hijas que tiene, ya una vez casada con Tazara, a la desgracia. Soledad, que es la madre de las niñas, muere por abatimiento, por tristeza, y sus hijas son víctimas de una precaria educación y sobre todo al quedar bajo el cuidado del padre, ¿no? Lo que hace que sean expelidas de la sociedad sin que sus desapariciones, sus muertes, ¿no? Y las violencias que sufren tengan ninguna relevancia. Al constatar su imposibilidad de reinserción social mediante el trabajo, Margarita, una de las hijas de esta pareja, que sería la hermana de Zarela, ¿no? Ella se enamora de un mal hombre y es madre soltera, ¿no? Y luego queda en la pobreza y busca ayuda, pero nadie le da ayuda en esa sociedad limeña, en esa sociedad elitista, en ese contexto. Ella se suicida y se lanza de un puente y mata a su hija pequeña también, ¿no? Entonces, lo que el texto va a mostrar ahí también es toda una crítica a las mujeres de clase alta, estas mujeres religiosas, ¿no? De familias acomodadas, que eran asiduas asistentes a la iglesia y que se habían negado a tenderle una mano a Margarita, que estaba pidiéndoles auxilio con su bebé en brazos, porque ella les daba celos de la belleza de la joven, ¿no? Entonces decían que si la metían en su casa, si lo ayudaban, sus maridos podrían verse seducidos hacia ellas, ¿no? Y señalaban que ellas habían aprendido la lección de que la caridad bien entendida empieza por una misma. Entonces también el texto nos muestra como en ese planteamiento feminista la atomización que caracteriza a las comunidades de mujeres en ese contexto. Con crudeza realista, la novela muestra cómo los valores religiosos y morales, especialmente incisivos cuando se trata del disciplinamiento de las mujeres, fijaban más pautas conductuales que mecanismos concretos de soporte. Soledad, que es la hermana de Margarita, la protagonista, ¿no? Por parte del padre y madre, también sufrió al casarse con un hombre que la maltrataba, pese a los esfuerzos que ella hace por ser una buena esposa y por ser una mujer abnegada. El personaje de Soledad, incluso en voz de este personaje, la novela va a cuestionar los discursos reformistas, ¿no? Que en ese contexto le recomendaban, piensen que 1900, o sea, probablemente esto se publicó en 1910, en esas primeras décadas del 20, y así como está toda esta eclosión de congresos feministas y toda una serie de discursos en torno al feminismo, también hay una serie de discursos en la prensa y en distintos ámbitos públicos que están como recortándole a las mujeres cuál es su función en la sociedad. Entonces el texto va a mostrar a Soledad dialogando con estos discursos que daba una maestra, ¿no? Que les recomendaba a las mujeres alejarse de cualquier expectativa intelectual, centrarse en el matrimonio para tener la felicidad y la seguridad garantizada, ¿no? Y el personaje de Soledad dice como que cuán lejos de la realidad están todas estas prescripciones, ¿no? Que ella está haciendo todo lo que supuestamente es lo que debe cumplir, pero igual está haciendo, está viviendo una vida triste, ¿no? Desolada. Los desprecios crecientes de su esposo le confirmaron entonces cuán lejos de la realidad estaban estas disposiciones. Siempre hay un tema de mostrar la contradicción, sobre todo desde la literatura, entre lo que es la teoría y la práctica, y por eso creo que va a ser tan importante la apelación de las escritoras al realismo, ¿no? Y siempre se dice, pero tardíamente, en 1900 todavía seguían escribiendo novelas realistas, pero creo que tiene que ver más con un realismo, con esta impronta de género, que quiere confrontar un discurso, ¿no? Que en teoría puede funcionar, pero que no considera las vicisitudes concretas de las mujeres en su realidad específica, pues, ¿no? Al confrontar la matriz ideológica también naturalista, que acentuaba la incidencia de las herencias genéticas, sobre todo cuando se trataba de las mujeres, la novela muestra cómo Zarela fue la única, la niña que compran, ¿no? Y que la llevan a una familia rica, y ella fue la única que pudo sobrevivir gracias a la crianza que le dio una madre adoptiva, que era Luisa, ¿no? Más calculadora que honesta y sentimental. Luisa vio en la maternidad impostada una inversión económica y pese a sus valores en apariencia convencionales, porque la señora que compra a Zarela es una mujer burguesa cualquiera, a pesar de todo eso, ella apoyó a Zarela para que la niña ingresara a la carrera de medicina, con lo que obtuvo una profesión, incluso un trabajo, que le salvó a ambas la vida y la salvó de la pobreza, ¿no? Porque cuando el padre adoptivo de Zarela muere, Luisa quedaría en la ruina, ¿no? Y el trabajo de Zarela como doctora es la que las protege. Zarela encarnaría a mujer nueva pero ajustada al imaginario cultural latinoamericano, porque al mismo tiempo como va a ser tan utópica y transgresiva,
la novela termina con un matrimonio feliz que siempre le hace todo el ruido a mis estudiantes, ¿no? ¿Cómo hacer una novela feminista y termina con un matrimonio perfecto, ¿no? Que es como una reescritura de ese romance fundacional? Yo creo que acá también hay una negociación estratégica, ¿no? De tranquilizar las ansiedades que le estaba produciendo a los intelectuales, a las masculinidades de la época, todo este pensamiento feminista, ¿no? Y define incluso el feminismo como una mejora social general, ¿no? Y además que en el caso de Sarel esto es bien digamos, importante porque ella capitaliza sus conocimientos y sus ingresos económicos para ayudar a otras mujeres. Hay acá algo que tiene que ver con el acceso al poder y este imperativo de bondad, otra vez, que se le exige a las mujeres, ¿no? Si vas a tener poder o si vas a hacer algo sobresaliente, tienes que ser la más caritativa de todas y tienes que hacer algo bueno como para justificar, ¿no? Esa excentricidad que estarían concretando, ¿no? Ahora bien, este proyecto feminista que, como ya señalaba, era bien conciliador, ¿no? Que termina con el matrimonio y con una Sarela que es súper buena y súper ética, exhibe sus tensiones al ser inviable e inaccesible para otras mujeres burguesas, ¿no? Y al tener como punto ciego también a las mujeres de clase trabajadora, mujeres racializadas, de quienes no se habla en el texto. El sujeto y objeto del feminismo, tal como se estaría planteando en Sarela, son las mujeres de clase media y alta que estarían amenazadas por la caída en desgracia, ¿no? Y que no tendrían los medios económicos o educativos para levantarse. Y de allí la relevancia de este personaje de Luisa, que yo sostengo que quiebra la utopía del texto, porque es una mujer de clase acomodada, que además ella padece la condena social tras la ruina del padre, que cuando cae en desgracia se suicida. ¿Ya? ¿Tengo que terminar? Sí. No, pero... Sí. Entonces, cierro, bueno, paso a Miguelina Acosta para que nos dé. No nos dijeron. No. Pero si no, puedo hacer así como pasar a la siguiente y podemos discutir en las preguntas, ¿no? Sin problema. Quizá porque Igual ya está. Sí. Ahí lo que me interesaba era mostrar como hay una utopía. ¿Ah? Ya. La utopía con Sarela y por otro lado un proyecto como feminista que es viable para mujeres comunes como Luisa, que se va a basar en el egoísmo, en la falta de sentimentalidad y en una visión muy calculadora que confronta esa visión tradicional de la mujer como ángel del hogar, ¿no? Pasiva, abnegada, ¿no? Entonces como que hay dos tipos de feminismo, uno utópico, aparentemente y conciliador, y otro mucho más transgresivo, pero pragmático y concreto para las mujeres, ¿no? Y en el caso de Miguelina Costa Cárdenas, tenía ahí unas citas, ¿no? Ella tiene las tesis de bachillerato y de doctorado, son tesis que se centran en el tema del matrimonio, reformas al matrimonio, con el solo objetivo de garantizar la igualdad jurídica, o sea, la igualdad de las mujeres ante la ley. Y a mí ya les ponía esa cita allí porque hace todo un tema, un planteamiento crítico en torno a cómo está escrito el Código Civil, el uso del genérico masculino cuando se habla del hombre para hablar de hombres y mujeres, y ella sugiere que se hable de personas, ¿no? Para que se incluya también a las mujeres ahí. Y al mismo tiempo va a tener una serie de intervenciones que se va a vincular con movimientos anarquistas y sindicalistas, y acá les traía una cita de un discurso que ella da en la fundación, la fundación de la Universidad Social Manuel González Prada en Jauja, donde le hace todo un reclamo. O sea, primero señala que los obreros son los líderes de una reforma social, pero luego les reclama también a los obreros en qué medida están incluyendo a las mujeres en sus reivindicaciones, en qué medida están también peleando por sus derechos, con lo que muestra también cómo este sistema patriarcal funciona como un pacto interclasista de relaciones de género en el que el poder se lo distribuyen los varones, como diría Celia Morós. Entonces estos obreros que están comprometidos con una serie de reivindicaciones reproducen el diario patriarcal cuando se trata de lidiar con sus mujeres, ¿no? Y eso sería, por lo pronto, voy a quitar el PowerPoint, muchas gracias, y luego para más que va a atentar a las preguntas, ¿vale? Gracias. Gracias, Nani. Yo pienso, no sé en verdad el tiempo, es 1 hora o 2 horas, pero si es que terminamos, pues podemos Claro, sí, sí. parte. Voy preparando mi... ¿Puedo sentar? Sí, yo no puse PowerPoint, no puse USB. Sí, yo también. Nada más lo saqué, lo saco.
Sí, eso no es mío. Alguien se lo olvidó. Desde que allí no sé de qué. ¿Ah? Ah, era de control. Yo lo saqué. El puntero para Ahora, el puntero. Perdón. bueno, yo les voy a mostrar, ya estoy abriendo esto porque quiero abrir esta. Lo puedo abrir. No, ayuda, porque no sé. Que no me hace cosa. Sí. No, ya vi la critiquen en esta casa. Hay que esperar. Una hora. No creo que sea hasta las 6, pero en 15 minutos. Bueno, era esto, quería que vieran la foto y si nos da tiempo, a tiempo debemos la parte. Yo voy a dije que tenía una investigación en ciernes. En realidad lo que me interesa es estudiar a mujeres de diferentes épocas, diferentes generaciones, que han sido ignoradas, silenciadas, como que dicen, ninguneadas, por razones, por una razón, puedo encontrar quizás más razones, pero en ese momento pienso en dos mujeres, que han sido, aunque de diferente época y de diferente país, de alguna manera han sido silenciadas por la misma razón. Entre otras, pero por una que las hace común, que es el haberse comportado de una manera que no se espera en las mujeres o que irrita o incomoda. Mujeres que fueron dos, Elena Garro y Dora Mayer. Pero ¿por qué? ¿Cómo explicar poner a estas dos mujeres tan diferentes, además con una producción tan diferente, como ponerlas como un denominador común? Y es que es el tema de su relación con su pareja. La relación con la pareja hace a las dos, les crea a las dos un gran problema respecto de su trabajo intelectual, de su capacidad digamos, del lugar que pueden ocupar como intelectuales, como artistas, como creadores. En el caso de Elena Garro, que es el que voy a presentar ahora, porque el de Dora Mayer solamente lo voy a mencionar,
es en su relación con su marido y luego ex marido Octavio Paz, y en el caso de Dora Mayer es por su relación con Pedro Zulem. De alguna manera las dos les pasa lo mismo, porque las dos, no, porque ninguna de las dos lo ocultó, sino que lo hizo público, y esa relación es atormentada, difícil, no correspondida o mal correspondida por los maridos famosos, porque Zulem era famoso en el Perú, digamos, no era famoso como Octavio Paz, pero sí lo era respetado en el Perú como filósofo. Las condenó a ambas, tanto en la mirada de las mujeres como de los hombres, como histéricas, como un poco discretas o impúdicas, en fin, por decir, por hablar de esa manera de sus parejas, ¿no? En el caso, voy a centrarme en Elena Garro. Como bien dice Elena Poniatowska, en Elena Garro, la partícula revoltosa, es una de las 7 cabritas, ¿no?, que componen el conjunto de crónicas. Elena Garro, dice Poniatowska, ha quedado tan confundida con Octavio Paz que muchas veces resulta difícil separar su obra y su vida del nombre del poeta. Es exactamente lo mismo que pasa en el Perú con Dora Mayer. Dora Mayer solo existe porque un día dijo que porque lo atormentó, lo persiguió a Pedro Zulem. Yo me preguntaba, mientras proyectaba esta investigación, si es que volver a relacionar a Garro con Paz y a Dora Mayer con Zulem no es una especie de volver a victimizar, ¿no?, de revictimizar, o sea, volver al tema, o sea, no existe Elena Garro, aunque en los últimos años yo creo que sí, pero hasta hace muy poco, sin que se mencione a Octavio Paz. Me recuerda eso a esa idea la he tomado de Alberto Belaunde, de los feminicidios. Cuando un feminicida mata a una mujer, y la mata no solamente físicamente, sino que la hace, monopoliza su identidad a un solo tema. ¿Quién es tal? Por ejemplo, en el caso de la novela de la crónica de Cristina Rivera Garza. ¿Quién es Liliana Rivera Garza? Liliana Rivera Garza es la víctima del feminicidio, de un feminicidio. Y ese feminicida entonces tiene como, o sea, su acción trasciende hasta más allá de la muerte, porque la determina a la víctima a un solo rol. Y lo que hace Cristina Rivera Garza, comentaba, y me estoy tomando las palabras de Alberto Belaunde, es hacer una novela en la que ese feminicida no es el único que tiene voz, sino que le da voz y convierte a Liliana en una persona que estudiaba arquitectura, lo que le gustaba hacer, los amigos que tenía, o sea, toda una vida que este feminicida se la anuló para convertirla solo en la asesinada, ¿no? Y yo pienso, estoy haciendo una analogía, que también de alguna manera eso se hace con Elena Garro, o con Dora Mayer, o con cuantas otras mujeres, ¿no?, que quedan atrapadas en, como fue, como dice Elena Poniatowska, Elena Garro, la esposa de Octavio Paz. No es esa mi intención, ciertamente, por eso estoy precisando y tratando de ampliar esta idea, ¿no?, para
para romperla, pero lo que es necesario decir es que la identidad de Elena Garro como mujer y como escritora es verdad. O sea, ha estado marcada por un solo hecho, ser la esposa de Paz, que es que la han determinado los críticos, los periodistas, en fin, pero yo, por los libros y las declaraciones, las entrevistas de Elena Garro, también digo que ella también cultivó, queriendo o no, no pudo salirse de esa relación que ahora diríamos tóxica, ¿no? Porque Elena Garro, como lo vamos a ver, no, hasta el día de su muerte, hasta su muerte, perdón, está en relación con la muerte de Paz. No se puede negar, y si no se puede negar, tenemos que tratar de no ocultarlo. En verdad, resulta incómodo eso, ¿no? Para una escritora de la calidad, la calidad de la obra de Elena Garro, tendría, desde nuestros criterios de hoy, tendría que haber ignorado, haberse olvidado de Octavio Paz y hacer su propia carrera como escritora, sin necesidad de depender de Paz para nada. Pero así no fueron las cosas, y entonces es importante indagar un poco, ¿no? Eso es lo que yo quiero, estoy planteando a partir de algunas ideas y de algunos hechos a los que quiero referirme. Se trata de una historia de amor y odio que Elena Garro narró en sus declaraciones periodísticas, en sus novelas, en sus cuentos, en sus obras teatrales y, por qué no decirlo, también con su propia vida. Paz, en cambio, guardó silencio. Se mantuvo elegante y discreto, evitando siempre cualquier exhibición pública. Tuvo buena prensa, estuvo siempre cerca del poder, y criticarlo era peligroso. Peter Earl, en Octavio Paz y Elena Garro, una incompatibilidad creativa, recuerda una conversación que sostuvo en 1978 con Carlos Fuentes, y le mencionó a Elena Garro. Dice: la reacción de Fuentes fue un silencio repentino, acompañado de una triste sonrisa y un movimiento negativo de la cabeza. Fue claro que Fuentes no quería comentar sobre la situación de dos conocidos que se llevaban mal. Esta actitud explica en parte la poca atención que, como escritora, con pocas excepciones, recibió Garro en vida. O más claramente, poca atención, yo diría que silencio, porque que la atendían, pero que no le contestaban es la peor forma del ninguneo, ¿no? Porque es como que no existe, es desaparecerlo. Pese a que el propio Octavio Paz declarara que Los recuerdos del porvenir, la primera novela que publicó Elena Garro en 1963 y que ganó el prestigioso premio Javier Villaurrutia, y además que la crítica coincide con que el cuentario que publicó un año después, Semana de Colores, es excelente, y La culpa de las Cantel, nunca puedo pronunciar, es una obra maestra. A pesar de esos elogios iniciales, primó el retrato de Garro como figura desconfiable, mentirosa, paranoica y peligrosa y traidora por los sucesos de México del año 68 hasta señalada agente de la CIA. Se juntaron una serie de factores, es verdad, ¿no? Poniatowska, quien la conoció, la admiró, pero también le temió, dice que tenía la estrella de la locura en los ojos, pero también la del encanto. Elena dice: volvía mágico todo lo que tocaba. Le estoy citando: era deslumbrante, seducía,
muchos hombres la amaron con pasión. Adolfo Bioy Casares declaró que Elena Garro era la mujer que más había amado en su vida, sin mencionar a su verdadera esposa, que era nada menos que otra gran escritora, Silvina Campos. Es curioso que las dos grandes escritoras de los años 50, 60 hayan tenido relación con también con dos escritores que fueron estrellas, ¿no? Octavio Paz y Adolfo Bioy Casares. Bueno, hasta los años 60, Poniatowska dice que hasta cuando Elena Garro cumplió los 60 años, fue una mujer guapa, dice, provocativa, seductora, atraía todas las miradas, ejercía un atractivo sexual muy poderoso y lo sabía, jugaba con él, se complacía en su cuerpo, de muchachito delgado de piernas largas, su sonrisa y su risa, dice Poniatowska. Contrasta esta descripción de Garro con la delgada anciana que aparece en las últimas entrevistas, no sé si ustedes la han visto en YouTube, rodeada de gatos, fumando incansablemente, incierta, desconcertada, con una voz que apenas se le escucha. Y arriesgo una interpretación. Mientras fue esposa de Paz, su carácter errático, sus depresiones, sus contradicciones, su paranoia, sus cóleras y arrebatos fueron perdonados. Lo que no se le perdonó y devino, digamos, en el principio del fin, fueron los sucesos de mayo del 68, en octubre, en la matanza en la plaza de Tlatelolco. El año fatídico de ese año, Elena, dice Poniatowska, Elena Garro se desquició. Como recuerdan, fue acusada por un sinnúmero de intelectuales, los más prestigiosos, no solamente los hombres, también mujeres, como Rosario Castellano, la acusaron de haberlos denunciado ante el gobierno de Díaz Ordaz, acusado de haber promovido la matanza de Tlatelolco. José Luis Cuevas la llamó loca, Monsiváis la llamó la cantante del año, porque denunció a muchos. En ese contexto, la paranoia, que no se puede negar que padecía Garro, se desbordó. Con su hija Elena Paz Garro, abandonó su casa, se escondió en hoteles, en casa de huéspedes, se pintó el pelo para no ser reconocida. Como dije, fue condenada por haber dicho que los intelectuales y artistas y escritores como Rosario Castellanos, Monsiváis, Leonora Carrington, Leopoldo Sea, entre otros, habían instigado a los jóvenes estudiantes a ir a la plaza a protestar, y ellos estaban en sus casas o en sus balcones mirando y habían empujado a los jóvenes. Eso fue lo que dijo ella. Y nunca le perdonó. Entonces fue así como empezó su largo exilio, que está narrado en Corre Lola Corre, que es una novela muy original, que muchos consideran como, ya que inicia la segunda parte, digamos, la segunda parte de la narrativa de Garro. Ella huyó, ¿no? E incluso quienes como Margot Glantz o Poniatowska, que respetaron y celebraron su obra hasta Semana de Colores, mantuvieron una actitud bastante distante de Elena Garro hasta el año 98, que fue el año en que murió. Sigue, yo creo, para las personas mayores no ha pasado tanto tiempo, han pasado 25 años, y hay algunos que todavía que la conocieron, como Elena Poniatowska o Margot Glantz, que conocieron a Elena Garro, y no, yo creo que no la terminan de perdonar.
porque esa herida es una herida que está todavía abierta. Imagínense en un conflicto ideológico, político, muy fuerte, ese enfrentamiento entre escritores intelectuales y quedó pues Elena Garro completamente sola. ¿Tenía razón o no tenía razón? ¿Debió o no debió hacer esa denuncia? ¿Traicionó? Eso todavía se toca en México y hay discusiones. Está muy vigente. Imagínense lo que habrá sido mientras ocurría. Siendo además una característica de Elena Garro, en verdad es una condición, la paranoia. No es que ay, quiero ser paranoica, es que es una condición eso, entonces necesitas un tratamiento y quizás no lo tuvo en ese momento. Entonces es agudizado por algo que efectivamente vino de la realidad, un exilio muy terrible que si uno lee, no es Córrelo la cola, es Córrelo la cola, es una película. Perdón, Andamos huyendo Lola. Pero bueno, de repente se inspiró, es cineasta, porque es una huida, ¿no? Como la película. Andamos huyendo Lola es eso, es la salida de México de Elena Garro y su hija, digamos, ficcionalizada en Nueva York, ¿no? Está en Nueva York. Ella decía que autoras como Blanche Poniatowska, que han celebrado su obra, también consideran que esa segunda parte, que es la que publica ya en el exilio, es una obra menor. Y ahí están, por ejemplo, novelas como Reencuentro de personajes, testimonios sobre Viviana y Matarazzo no murió, entre otras. Recién están siendo estudiadas y reivindicadas, porque esa etapa es la etapa sin paz, digamos. O sea, la etapa que paz auspició con beneplácito, la celebró, ganó el premio Javier Villagrán, cuando Elena Garro estaba casada con Octavio Paz. Octavio Paz era fulano, o sea, ahí no había eso de conflicto de interés, pero eso ahora no se imagina, no sería posible, ¿no? Por lo menos creo que ya no habría eso. Te tacho, pero celebró, él mismo dijo que era la mejor novela. Sin embargo, el silencio fue tal posterior al, yo pienso que al post 1968, o sea, ya el exilio, que un autor como Gabriel García Márquez dijo, me parece una de las mayores injusticias en la historia de la escritura de mujeres, ¿no? Le menciona, cuando publica 100 años de soledad, menciona Recuerdo del Porvenir. Cuando Recuerdo del Porvenir, que había sido escrita varios años antes, tenía que haberla leído, y hay una coincidencia en señalar que ya es una novela que marca el camino del realismo. Y no menciona a Pedro Páramo y menciona El laberinto de la soledad. No lo menciona en ningún momento. Y ustedes leen, si ustedes leen Recuerdo del Porvenir, es un realismo mágico mucho más elaborado, diría yo, que el de García Márquez en los términos que lo entendemos. Bueno, entonces todo eso está marcado, como decía, por esta segunda parte, este punto que divide divide su obra también, ¿no? Y su
y la relación con los intelectuales. Dice, por ejemplo, Poniatowska dice, la obra de Elena Garro se vuelve reiterativa y lacia en los últimos años. Fue perdiendo fuerza al convertirse en una larga recriminación en contra de Octavio Paz, el verdugo, el acusador, el poderoso, frente a una criatura inerme e inocente de rubia cabellera, la Mariana de los testimonios sobre la Virgen. Eso es lo que ha sido una de las razones, me parece a mí, para desmerecer, incluso por la crítica de escritoras mujeres, esa segunda parte de la obra de Garro, porque otra vez incomoda una escritora que a primera vista presenta a personajes tan victimizados, personajes femeninos tan victimizados. Siempre está, ella es la mujer, los alter egos de Elena Garro son víctimas, pareciera víctimas de este poderoso. Pero también sostengo yo que se requiere leer de otra manera estas novelas, porque los personajes femeninos, en verdad, de esta segunda parte, también tienen la complejidad de los de la primera. Y lo que ocurre es que quedó marcada Elena Garro, primero por esta presentación victimizada de mujeres, frente a escritores y críticos, mujeres, por ejemplo, que podían haberle leído con otra mirada, pero ya el hecho de aparecer ideológicamente tan de derecha al lado, o sea, de haber denunciado de esa manera a sus colegas, creó la aisló completamente y la sacaron del canon. Pienso que pasados los años, tranquilizados los ánimos, podemos leerla de otra manera, con más comprensión quizá, y leer desde otras miradas estos los personajes femeninos que ella trabaja. Y voy terminando acá con esa idea que dije al inicio, que su identidad como mujer y como escritora está marcada por ser la esposa, y que esa identidad ella de alguna manera contribuyó a mantener. Por ejemplo, cuando le comunicaron la muerte de Paz, ya siendo ella una anciana que había vuelto a México, pero no volvió tampoco en los años 93, 94 me parece, no volvió con grandes celebraciones ni como la gran escritora que era. Se quedó encerrada en Cuernavaca y vivió muy solitaria en un lugar, según cuentan algunos periodistas, muy deteriorado, con muchos problemas económicos, que era entrar a esa casa. Dicen los quienes entraron, Patricia Lopate, que ha hecho una biografía de ella, era un lugar que olía a cosas con tantos datos imposible mantener limpia una casa. Entonces ella vivió, ni en sus últimos años tuvo el reconocimiento ni las comodidades que pudo haber tenido como otros, digo, y así como estaba, cuando le comunicaron la muerte de Paz, dijo en voz baja: se me adelantó, él me va a recibir ahí arriba, yo lo perdono, sé que él me ha perdonado y espero pronto reunirme con él. A pesar, lo había convertido en un sombrío personaje masculino, lo representó, por ejemplo, en Todo sobre Mariana como un personaje. Augusto le pone el nombre de Augusto, que es el todopoderoso, como el César romano,
una persona poco ética, un maltratador, autoritario, lo construye así y en otras novelas también es un en el reencuentro personal también es un hombre autoritario. Luego él recordaba Elena Paz Garro, la hija, este tipo de relaciones que tenía Octavio Paz con su madre. Elena Paz dice que Elena Garro en una conversación dice: Tucídides, el gran escritor griego, es el creador de la historia moderna. Dice Elena, hija, mi padre la miró con frialdad luego de escuchar esta declaración y dijo inexpresivo: bueno, después de esa desagradable interrupción, continuemos. Y él siguió hablando. Ese desaire parece como, representa, creo, todo es como apenas la punta del iceberg, ¿no? Que muestra este maltrato, ese silenciamiento, ¿no? No te puedo dominar, no te puedo controlar, como decía Añaí, entonces te voy a ignorar y no te voy a dar espacios para que despliegues tus iras, inclusive las novelas que publica desde los años 70, cuando se empieza a recuperar un poco en España o en París, tampoco es que tienen una gran difusión, ¿no? Bueno, voy a terminar con esto, que declara, que creo que sintetiza bien la idea, una declaración de Elena Garro. Yo vivo contra él, viví contra él, estudié contra él, tuve amantes contra él, escribí contra él, defendí indios contra él, todo lo que soy es contra él. Y ahora pasa Victoria. Voy a pasar porque tengo cuidado con eso. Hay que dejar de compartir, ¿sí? Sí, dejar de compartir. Para que tú puedas poner ahora. Dale, para que lo vean. Tiene que ponerse. No sabía, sé mucho de ganas. Comparte desde el Zoom. ¿Dónde está el Zoom? Ahí. Ahí dice compartir. Compartir la verdecita. Con este Pablo. Voy a poner solo esto para eso.
Bueno, yo voy a hablar sobre una poeta contemporánea que se llama Dina Nanco, que ha publicado recientemente, bueno, ya no tan recientemente, el poemario Sanchuy. Y bueno, es como un momento importante para la literatura contemporánea, para la poesía contemporánea, sobre todo por pertenencia a todo este movimiento en lenguas originarias. Hay como un renacimiento de las lenguas originarias, y ella forma parte de yo no están manejo esas lenguas, no más bien hablar de algunos temas que ella toca en este poemario que me parecen sumamente relevantes como parte de, digamos, de un activismo que tiene que ver con ser un sujeto indígena, ¿no? Y además cobró más notoriedad porque el año pasado ganó el Premio Nacional, este libro ganó el Premio Nacional de Poesía en Lenguas Originarias, ¿no? Y además es como el primero en su tipo, que explica una lengua amazónica y traducido al español por la misma autora. Eso le vendría en otros problemas de la autotraducción, voy a llamarlos problemas, pero digamos, en otro tipo de exploraciones, ¿no? Como estas lenguas originarias, que además son muy pocos, quizás para el quechua hay muy más. Ellos devienen en los propios traductores de sí mismos, ¿cierto? Entonces, ahí para nosotros también como lectores hay una limitación o un tipo de... Por otro lado, es un sujeto sumamente interesante porque además ella estudia literatura en la Universidad Nacional de San Marcos, pero estudia una maestría también. Y esto, digamos, es importante porque da cuenta de una problemática relacionada con la educación en general, en particular, expresada, por ejemplo, en el hecho de que los niveles de deserción escolar son altos, lo que se debe a varios factores, como la falta de escuelas secundarias, la existencia de una política inadecuada de educación cultural, acoso, violencia sexual, brechas de género y culturales, matrimonios y embarazos adolescentes, alentados por la tradición, entre otros. Me importa acá más o menos dos cosas, no tengo tanto tiempo, así que no voy a leer todo, pero como un primer punto me interesa cuestionar la idea de que su presencia, ¿no? Comience a poner en jaque, por un lado, el canon de la literatura peruana, de la poesía peruana, ¿no? Al respecto se debe tomar en cuenta que el sujeto femenino ha tenido poco acceso hablando. ¿En esta aula? No, no puede ser, voy a hablar. Ah, mire, 6:30. 6:13 minutos. Tienes 15 minutos. ¿Qué dice? ¿Qué clase está? Sí, 6:30. Pero igual se podría callar. Bueno, sí. Al respecto, se debe tomar en cuenta que el sujeto femenino ha tenido poco acceso a los medios de producción escrita en el Perú y que su ingreso al canon ha sido censurado en diversos momentos de la historia contemporánea. Por lo que pensar en una poesía escrita en lenguas originarias pone en tensión y erosiona ciertamente el canon nacional. Más aún si se considera que no existe una historia estable de la incursión de escritores en lenguas originarias en los campos literarios. Hace unos pocos años hubo un debate en torno a la poesía peruana reciente, del 2018 aproximadamente. Este debate surgió a partir de un artículo del poeta mexicano en que afirmaba, y cito, que la poesía peruana no tiene lugar propio, carece de interlocutores, se queda ensimismada escuchando su propia voz. Esto lo publicó en la revista Artes y Letras. En el debate solo participó una mujer, la poeta Valeria Román, y poetas hombres de diversas tendencias en ese momento, o sea, jóvenes me refiero. Ninguno de ellos pensó en el proceso solitario de una mujer.
porque ya estaban acostumbrados a ello. Si no pensemos en Magda Portal o Blanca Varela. Pero mucho menos apareció una mención a la escritura en lenguas originales. Estoy hablando de hace 5 años nada más. Así, lo que hace aún más interesante e importante este momento es que en el contexto en que Dina Nanco escribe, se produce una revitalización de la creación en lenguas originarias, expresada desde la oralidad y la hibridez de los medios que se tienen al alcance. Se puede mencionar, por ejemplo, otras autoras, como Chasca Anca Ninahuamán, escritora quechua, Chonon Bencho, esta última del pueblo Chipibo Conibo, quien combina arte con canto, también otras escritoras mayores como Dina Aguirre o Gloria Cáceres, que escriben en quechua, y que también se autotraducen. Así, la ampliación y disputa del canon nacional advierte la vitalidad del mismo, pero también subraya la discriminación que subyace en él. Junto a ellas, otras escritoras en español y en inglés también disputan y muestran su inconformidad con la forma en que se ha construido el campo literario y activan tanto en el campo de los feminismos interseccionales como el de la recuperación de sus raíces culturales. Entre ellas puedo mencionar a Juli Solís, Sandra Suazo, Julián Ángeles, la misma Valeria Román, Nuria Fraga, entre otros. Dina Nanco se define como poeta ahuajún huampís. Nació en la comunidad de Huachapea, en la provincia de Bagua, departamento de Amazonas. Aunque nació en una comunidad ahuajún, se crió entre los huampís. Sus padres ahuajún y su madre huampís. Sus migraciones han sido muchas y han permeado el carácter de su escritura. De hecho, cuando era muy niña, hablaba ambas lenguas y en el transcurso de su época escolar aprendió el español. Nanco escribe en huampí su lengua materna, y ello de por sí ya eso representa una revolución en el Perú, un país donde las lenguas originarias y sus hablantes han sido históricamente marginalizados, mucho más aún en el caso de las lenguas amazónicas, cuya lejanía con relación a la capital, dentro del poder político y social, las ha relegado a una condición de mayor subalternidad. Y por tanto, a que los sujetos que las emplean hayan vivido y vivan en pobreza y con escasas posibilidades de desarrollo. En este artículo reflexionaré sobre la situación de Dina Nanco como mujer intelectual huampís en el mundo contemporáneo y acerca de la defensa política y poética de una identidad migrante performática que define esta mujer. Bueno, para adelantar un poco, otro tema también muy importante en relación a Dina Nanco, porque Dina Nanco es traductora oficial de la lengua huampí, reconocida por el Ministerio de Cultura desde el año 2013. Y se va a convertir en un personaje importante en el problema del baguazo. El baguazo, que fue en el año 2009, este enfrentamiento entre indígenas, ahuajún, huampís, otros sujetos de esa zona, ¿no? De la región de Amazonas y de Jaén. Posteriormente, ¿no es cierto?, luego del resultado tan terrible en el que murieron indígenas y 23 policías, ella va a formar parte como traductora en el juicio que se le va a hacer a estos indígenas, ¿ya? Y esto me parece sumamente relevante porque el juicio comienza en el año 2014, en el juicio no se lleva a juicio a ninguna autoridad, ¿no? A ninguna autoridad de las que instigaron a esta intervención, ¿no? Y posterior consecuencia. Y ella además va a escribir algunos textos, ¿no? Que tienen que ver con eso. En esa época, en el año 2009, ¿no? Escribió un texto que es como un cuento corto, relatando un poco, ¿no es cierto? Y también en el poemario hay algunos poemas que aluden a eso, como Eternamente Verde o El Día de la Verdad, ¿no? Por ejemplo, de ese poema, El Día de la Verdad, dice: allá vamos con calma, con la lanza en la mano. Y en el juicio, lo que va a declarar Nanco a la BBC cuando le pregunta, dice: lo más difícil es interpretar los delitos de los que se les acusa a los procesados: homicidio calificado, rebelión, motín y agravio del Estado contra el Estado, porque no tienen un equivalente en nuestro idioma. Su declaración evidencia entonces maneras en que estos pueblos ejercen la justicia y cuya relación con el poder central es oblicua.
Otra cosa que me interesa del poemario, sobre todo lo que más me interesa, es su lugar como mujer migrante, pero también su crítica y autocrítica del lugar de la mujer en su comunidad. Y eso es totalmente transgresor. En la cultura Wajún Wampis, las deidades femeninas llamadas Nukui enseñaron a las mujeres a cultivar las plantas y a desarrollar una buena relación con la tierra, a la vez que les advirtieron ante el mal uso de este recurso. Sanchuy es el nombre de la abuela de Ananco, Elena Sanchuy. Así el poemario es una toma de posición, un homenaje desde una genealogía femenina a sus ancestras. Y dice en uno de los poemas: en tus ojos conocí la historia de mis ancestros, en tu palabra vi los caminos que recorriste, en tu palabra conocí a mi familia, escuché el anén, inhalé el tabaco. ¿Qué es el anén? El anén es el canto sagrado wampis. Las mujeres cantan el anén a las deidades femeninas para que la tierra sea siempre próspera. Los poemas, aunque están en autotraducción, también al final del poemario hay un glosario, ¿no? Porque muchos de los poemas están en español, tienen palabras o conceptos que no pueden ser traducidos, ¿no? Como las deidades, etc., ¿no? Entonces ahí hay esta tensión también. El poemario es testimonio rabioso de esas brechas y jerarquías entre los géneros. Cito de otro poema, La vida de los wampis de Cthulhu. No valoraban a la mujer en la guerra. La mujer inhalaba tabaco para dialogar con los Nukui, para visitarse con el Tijay, poseían el anén. Otra cita, recuerda, Nukui es mujer, haz que Nukui lidere, que ella hable, su palabra tiene poder. Las mujeres de los pueblos originarios se enfrentan al rechazo de su comunidad por cuestionar las tradiciones que evidentemente las perjudican o las subalternizan. Cito del mismo poema Mujer: respetas a la madre Nukui, que la arrojas al suelo y la pateas. Las mujeres débiles son maltratadas, vistas como traidoras por un lado, mientras que por otro las que han salido de su comunidad son consideradas contaminadas, entre comillas, son impuras. El poema titulado La pureza ambigua subraya justamente esos recorridos del sujeto dentro y fuera de la comunidad. En el poema, el yo parece responder o responde a un tú omnipresente en ese poema y en otros poemas del libro, y ese tú podría estar encarnado en la misma comunidad o en sujetos foráneos que interpelan al yo, ¿no? En este caso, en el poema titulado Sanchuy dice: te miro cuando hablas el castellano, cuando dices hablar wampis puro, te miro cuando se te escapa la pureza por tus penas. Irónica también. La pensadora y poeta chicana Gloria Anzaldúa escribe en Borderland, La Frontera, la nueva mestiza, sobre este mismo proceso de vivir entre dos o más culturas. En el caso de ella, la mexicana de raíz indígena y la anglo, en las cuales las mujeres y disidencias siempre son vistas como traidoras, ya que hablamos de Elena Garro Malinches, ¿no? Sin embargo, ella afirma que la peor traición reside en hacernos creer que es la mujer indígena en nosotras quien traiciona. En el poemario también se ve que la mujer tiene un habla desvalorizada, y cito: nunca se escucha la palabra de la mujer, las mujeres son comepiojos, hablan sin fundamento. No seas como una mujer, hablas como una mujer. Como eres mujer, andas diciendo eso. Sé hombre, suelen decir los guapis, los aguacún también. Al ser vista como una comepiojos, la mujer es puesta en el lado irracional, salvaje. Su palabra no tiene peso en lo público comunal, ¿no? Es decir, en el espacio de las decisiones. Y eso también es interesante porque la incursión colonial ha devenido en relaciones profundamente jerárquicas entre los géneros. Esto lo dice Rita Segato, ¿no? Para ella, los hombres indígenas muchas veces asumen la hegemonía patriarcal como consecuencia de sufrir violentas exclusiones y explotación de parte de otros hombres como poder fuera de la comunidad, ¿no? De aquellos que establecen esas relaciones dentro y fuera de la comunidad. Dice Segato, dividido por un conflicto de lealtad entre su mandato de masculinidad y su conexión con su comunidad y red de parentesco, acaba emulando dentro de casa la agresividad viril del vencedor, y es él quien va a transferir la violencia apropiadora del mundo de las relaciones de su propio mundo. Lo vemos hoy mismo en las actitudes de lo que he llamado fundamentalismo.
Bueno, me salto otra parte. Y hay otro poema donde Ananco escribe: me da la gana de pensar como One Piece. La propuesta política y poética de Ananco de rescate a sus ancestros de crítica al carácter patriarcal de su cultura, que sostiene un yo que reivindica el carácter performativo de su identidad, reconocerse de todos los lugares pero de ninguno a la vez, y sentir orgullo por eso. En el poema Transición dice: que no soy de acá ni de allá, nací a Oahu y crecí con Luis. Mi adolescencia es sinónimo de la sierra. Que Lima, una ciudad salvaje a su manera, es mi hogar ahora. Estos versos son una respuesta a un otro que la mira como sujeto exótico y le exige no estar, y cito, siempre en transición. El yo poético le devuelve la mirada a quien le interpela y la llama gringa atrevida. La gringa, la extranjera, le da consejos al yo, la invita a sentarse, a buscar su lugar inteligible. Y cito: me aconsejas, gringa sabia, no debes pasar en transición toda la vida. Tienes que buscar un lugar fijo, encontrarte con los tuyos. Fin de cita. El yo poético se revela ante esa mirada que le encasilla y responde con este poema, es decir, responde creativamente a una interpelación social. En cita de Gloria Anzaldúa, la personalidad dual o múltiple de la mestiza está acosada por el desasosiego. Es un estado constante de neplantismo mental, una palabra azteca que significa desgarrada entre opciones. Es tricultural, monolingüe, bilingüe, multilingüe. Habla en patuá y se halla en un estado de perpetua transición. La mestiza se enfrenta al dilema de una raza mezclada. ¿A qué colectividad escucha la hija de una madre de piel oscura? Pero en Dina Nanco, y esto me gusta, por el contrario, más que desgarro, es decir, estamos en, bueno, Gloria Anzaldúa es generación de los años 70, 80, ¿no? Es otra forma de concebir la migración. La migración se presenta como provocación y disidencia en Dina Nanco, desde su conciencia del ser mujer a Oahu One Piece. De allí el uso de la ironía a lo largo de todo el poemario. La ironía le ayuda al yo a mantener cierta distancia en relación con eventos del duelo de su pueblo y su territorio, pero también con su identidad como sujeto que ha pasado por múltiples migraciones. El yo poético afirma más adelante: pretende conocerme sin haber tomado la ayahuasca. La ayahuasca, como símbolo de comunión ancestral y conocimiento visionario, responde a esta diferencia cultural, a esta brecha donde el mundo racional y la intelectualidad extractivista exotiza al sujeto otro perteneciente al sur global. Ananco, con este poema de corte punk, como yo lo llamo, ironiza sobre esa situación de subalternidad y muestra que las migraciones son parte constitutiva de ese quien escribe. Incluso reivindica a su modo Lima, la capital, como su nuevo hogar, aunque el yo reconoce que se trata de una ciudad salvaje a su manera. Lima, la ciudad más poblada del Perú, la más centralista, y la que alberga un alto porcentaje de migrantes regionales, que en el último censo se han identificado como una lengua y una herencia indígenas. Al mismo tiempo, su respuesta, ya termino, inesperada para quien actúa con las armas del racionalismo occidental, reterritorializa, en el sentido de Luciano, un espacio en pugna, el lenguaje. Vivir en su lengua materna, el One Piece, y traducirse a sí misma, muestra la lengua del colonizado y la lengua del colonizador en tensión y reafirma su lugar como sobreviviente de un pueblo que ha pasado por múltiples generaciones. Lamento muchísimo la poca información, que no sabíamos librado 1 hora, 2 horas, hemos calculado muy mal. Sí, para la discusión, porque está buenísimo. Para media hora. Lo puedes hacer. Yo voy a preguntar.